Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio. Este ejercicio es importante para generar un poco más de interactividad entre HTML y un script PHP. Es muy importante por los conceptos que se manejan, que son conceptos no tan solo de PHP, sino de programación web, conceptos importantes. Bueno, para empezar en nuestro ejercicio vamos a utilizar un formulario, una etiqueta que se llama la etiqueta form. La etiqueta form define un área para captura de datos en una página HTML. Aquí tenemos ya definida la etiqueta y form básicamente tiene dos atributos importantes. El primer atributo importante es el atributo action y el segundo es el atributo method. El atributo action nos indica que hacia dónde va a ir la información que nosotros capturemos dentro del formulario. Recuerden que un formulario es una etiqueta que permite contener otras etiquetas de captura de información, que donde el usuario puede capturar información, y lo que hace el formulario es que envía esos datos hacia el lado del servidor. Entonces aquí vamos a hacer que este formulario envíe la información hacia la misma página. Entonces tenemos que poner aquí ejemplo _5.php, que es nuestra misma página. Se dan cuenta, la página que estamos utilizando se llama ejemplo 5 y el formulario va a capturar información y enviarlo hacia la misma página para que se lleve a cabo algún proceso, ¿sí? En la parte del método, aquí hay dos métodos, dos formas de enviar la información, utilizando el método get y utilizando el método post. Utilizamos el método post porque es el método más seguro y la información no es tan fácil visualizarla en la página web. Entonces ya tenemos listo nuestro formulario y posteriormente tenemos que capturar o colocar las etiquetas que nos van a permitir capturar la información. En este momento, si nosotros guardamos la página y visualizamos nuestro ejemplo en PHP, pues no hay ningún cambio porque el formulario es una etiqueta que no es visible. Más sin embargo, existen muchas etiquetas que están dentro de los formularios que sí se pueden, que sí se muestran en la página. La etiqueta más básica es la etiqueta input. La etiqueta input es un poco camaleónica porque dependiendo del atributo type es como se va a visualizar. Las más comunes, o las etiquetas input más comunes, son del tipo text. Vamos a actualizar y vamos a ver de qué tipo es esta etiqueta. Ahí está, es un área de captura, simple y sencillamente. Entonces, bueno, en esta área de captura vamos a poner aquí una etiqueta label. Label nos permite colocar una etiqueta de texto, ¿sí? A veces colocamos el texto sin etiquetas por facilidad, pero si es un texto que podamos o que posteriormente vamos a necesitar modificar, requerimos utilizar la etiqueta label para que a través de esa etiqueta yo pueda modificar la información que se muestra utilizando JavaScript. Entonces en este caso vamos a dejar la etiqueta label y vamos a ponerle aquí captura tu nombre. Guardamos, actualizamos. Ahí está, captura tu nombre. Y la etiqueta input type. Es importante en la etiqueta input utilizar alguna forma, alguna manera de identificar esa área de captura como si fuera una variable. Por lo general en PHP utilizamos el atributo name.
el atributo name identifica a esa área de captura de forma inequívoca. Entonces debemos de darle un nombre que no se repita en todo el demás código de la página. Entonces al name le vamos a ponerle num para poderla identificar, ¿sí? Finalmente, en este script muy sencillo, en este formulario muy sencillo, utilizamos de nuevo la etiqueta input, pero ahora vamos a utilizar el atributo type con el texto submit. Submit lo que hace es que activa el formulario. ¿A qué nos referimos con que activa el formulario? Lo que hace es que cuando se presiona un botón que va a aparecer con esa etiqueta, automáticamente el formulario hace el envío de datos hacia donde le indica el atributo action utilizando el método post. Entonces vamos a utilizar el atributo value para colocar un nombre en el botón, y el nombre va a ser enviar. Actualizamos. Aquí está enviar, el área de captura y una etiqueta. Si yo presiono enviar, automáticamente hay una especie de reload. Aunque es un parpadeo muy rápido, lo que pasa es que la página se recarga enviando la información hacia ella misma. Entonces, bueno, hasta el momento pues no se visualiza nada. Lo que vamos a hacer es tomar la información que la página envía utilizando PHP y haciendo o escribiendo algún mensaje. Ahora, ¿cómo es que la información viaja desde este script, desde este formulario, hacia el lado del servidor, donde el script de PHP está listo para tomar la información y llevar a cabo alguna operación? Obviamente, bueno, aquí en este caso el script está dentro de la misma página, pero por lo general el script está solo, sin código HTML. Así es como se utiliza normalmente. Pero ¿cómo es que se envía la información del formulario hacia el script PHP? Bueno, sucede lo siguiente. Cuando yo presiono el botón de submit, en ese momento todos los inputs que tienen el atributo name se almacenan en algo que se llama una estructura de datos. Una estructura de datos es una variable, una posición de memoria que almacena varios datos y que pueden identificarse con un solo nombre. Existen varios tipos de estructura de datos. La estructura de datos más sencilla se llama el arreglo unidimensional. Otro nombre común es el nombre de vector. Un vector es la estructura de datos más sencilla que existe, y el vector por lo general permite almacenar varios datos identificados con un solo nombre de variable. Entonces, cuando se genera o cuando se presiona el botón de enviar, automáticamente se genera un vector con tantos espacios haya como inputs en el formulario. En este caso, el vector o el arreglo unidimensional que se va a generar va a ser solamente de una posición. Existen muchos tipos de arreglos. No solamente existen arreglos unidimensionales, existen arreglos bidimensionales. Aquí está, por ejemplo, este es un ejemplo de un arreglo unidimensional. Existe un arreglo bidimensional de 2 dimensiones, en este caso se llaman matrices, y existen arreglos tridimensionales de 4 y de 5, de 6, de n dimensiones. A partir de la tercera dimensión, este tipo de arreglos se llaman hipermatrices, ¿sí? Por lo general, en este tipo de arreglos, que son arreglos sencillos, cada posición de memoria se identifica con un índice, ¿sí? El índice es un puntero que indica en qué posición del arreglo nos encontramos. En la mayoría de los lenguajes de programación el índice inicia en 0
y de ahí va aumentando hasta llegar al tamaño o a la longitud máxima del vector o de la matriz. En el caso de matriz tenemos dos índices, tenemos índice en X y índice en Y. En un vector, que es lo más sencillo, por ejemplo aquí tendríamos, son 4 posiciones en el vector o arreglo unidimensional y las posiciones se identifican con 0, 1, 2 o 3 y el nombre del vector. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo estoy generando un vector que se llama nombres o números y quiero hacer referencia a un elemento dentro de este vector, tendría que utilizar corchetes y el índice, por ejemplo, si yo utilizo un vector que se llame números, que es este que está acá, en la posición 0, el valor que me retornaría sería el valor de 7. De la misma manera, si yo utilizo un vector, el vector números en la posición 1, el valor retornado sería de 2. Esa es la forma normal en que se utilizan los vectores con índices numéricos. ¿Sí? En programación web, cuando yo presiono el botón de enviar del formulario, también se genera un vector. Ese vector tiene en cada posición de memoria los datos de cada input que existe. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera tener otro dato acá, podríamos agregar, dice captura tu nombre, captura tu apellido paterno. Obviamente tengo que identificar este input de otra manera diferente al del nombre. Si yo guardo y visualizo, tendríamos ahí otra área de captura, ¿no? Aquí no se permite, no se ve muy bien. Vamos a ponerle un salto de línea, perdón, es BR con B mayúscula. Vamos a agregar otro. B de burro, como le dicen. Y ahí tenemos las dos áreas de captura y el botón. ¿Sí? Entonces, en este momento, en cuanto yo haga enviar, lo que se va a crear va a ser un vector o arreglo unidimensional, es exactamente el mismo nombre, de 2 posiciones. Sin embargo, en programación web, el vector que se genera es un vector especial. No es como estos vectores que son vectores numéricos o arreglos numéricos. El arreglo o el vector que se genera en programación web tiene un nombre especial y una característica especial. Ese nombre especial que tiene el vector o el arreglo es el de arreglo asociativo. No es un arreglo normal numérico, es un arreglo asociativo. El arreglo asociativo tiene una característica muy especial. A diferencia de los arreglos normales numéricos, sus índices pueden ser cadenas de caracteres. En este caso, cuando yo presiono el botón de enviar, automáticamente se va a crear un arreglo y ese arreglo va a tener 2 posiciones de memoria. Ya habíamos dicho que esto es porque hay 2 inputs de captura de texto. ¿Cómo hago referencia a cada una de las posiciones de memoria? Por medio del índice. Pero el índice en programación web no es un índice numérico, es un índice que por lo general es una cadena. ¿Y cuál sería el nombre de cada índice? Pues el nombre de cada índice en este arreglo asociativo es el nombre que identifica al input, nom y app. Eso quiere decir que si yo tengo un arreglo, genero un arreglo, vamos a poner aquí por ejemplo un arreglo que sea vamos a ponerle el arreglo de nom. Yo identifico sus posiciones con nombres o de la info.
Identificaría sus posiciones utilizando una cadena. Puede ser la cadena nom o puede ser la cadena AP. Así identificaría yo cada una de las posiciones del arreglo que se creó. Ese arreglo se crea es profeso para hacer el envío de información hacia el lado del servidor utilizando el formulario. Ahorita yo les puse o les coloqué el nombre del arreglo como info. Más sin embargo, en programación web, los arreglos que se generan tienen un nombre especial. El arreglo más general, el que contiene toda la información de un formulario, tiene un nombre especial. Ese arreglo se llama el arreglo request. ¿Cómo se escribe en PHP? Se escribe signo de pesos, guión bajo, request. A este arreglo también se le llama una variable superglobal, porque esta variable se puede acceder desde cualquier parte del script PHP. Entonces, cuando yo genere un botonazo en el formulario de enviar, automáticamente se va a crear el script, perdón, el vector o el arreglo asociativo request con dos índices, el índice nom y el índice ap. Eso quiere decir que si yo quiero imprimir el valor del arreglo, me bastaría con imprimir echo request nom y guardamos. Si queremos ejecutar este código, la primera vez que lo hagamos va a haber un mensaje de error. Eso es porque cuando se ejecute la página, se ejecuta de manera top-down, de arriba hacia abajo, y se recorre todo el código automáticamente, inclusive la parte del script. Pero cuando yo quiero llegar, o cuando llega la ejecución a la parte de echo request nom, esta variable no existe y marca un error. Solamente va a existir cuando se presiona el botón de submit. Entonces es lógico que cuando yo ejecute el código me marque un pequeño error. Aquí, como pueden ver, ya ejecutamos la página. Hace un momento estaba yo tratando de hacer la ejecución del formulario o de la página, pero no se estaba refrescando y no me marcaba el error, pero ahorita ya me lo está marcando. Y aparece el error, como les había comentado, dice undefined index nom en la línea 30, que está aquí, y me está diciendo que el índice no existe en el arreglo request. Esto es porque aún no se ha creado el arreglo request, porque no se ha enviado ningún dato. ¿Sí? Si quisiéramos eliminar ese mensaje, que no se mostrara aún en la primera ejecución, tendría que evitar que se ejecutara la variable request. ¿Cómo puedo hacer esto? Necesito condicionar la ejecución de esa sección, para lo cual voy a utilizar una sentencia condicional if. ¿Qué va dentro de la condición? Voy a utilizar una función llamada iset. Iset es una función que nos permite definir si una variable está creada. Si yo coloco el código de esta manera, estoy preguntando si el resultado de la función iset es verdadero. Entonces ejecuto la siguiente sección. ¿En qué momento va a ser verdadero la evaluación de la función iset? Cuando request exista. Si request no existe, entonces la función iset
se evaluará como falso. Vamos a hacer la prueba. Como pueden ver, ya no se muestra el error porque a pesar de que estoy ejecutando la página por primera vez, gracias al ISET, la variable request no se alcanza a ejecutar, este código no se alcanza a ejecutar y entonces el error no se muestra. ¿En qué momento se va a ejecutar? Cuando yo tenga valores. En ese momento, cuando yo coloco valores y le doy enviar, la variable request existe e imprime Juan. Solamente va a existir la variable request cuando yo presione enviar. Inclusive aquí, por ejemplo, estoy enviando una cadena vacía, pero request ya existe, aunque sea con una cadena vacía. Entonces vamos a formatear un poco más nuestro código. Vamos a escribir un poco de HTML. Recuerden que la etiqueta P nos permite generar un párrafo. Como pudieron ver, la variable requestNum almacena los valores del input num. Entonces, si yo quiero obtener el valor de la variable o del input AP, tengo que hacer referencia a mi arreglo asociativo request en el índice AP. Vamos a hacerlo. Vamos a colocar aquí un mensaje que diga: bienvenido a PHP. Hola. La cadena del nombre concatenada, espacio y el apellido. En este caso, el apellido hacemos referencia a él utilizando request y en el índice AP. Guardamos y actualizamos. Hola, Juan Pérez. Y aquí podemos ver el resultado. Dice: bienvenido a PHP. Hola, Juan Pérez. Todo esto gracias a nuestro arreglo asociativo generado desde el formulario. Es un concepto muy importante porque por lo general la información entre el lado del cliente y el lado del servidor siempre se transmite a través de el vector o del arreglo asociativo request. El funcionamiento en otros lenguajes de programación es parecido, aunque el nombre de ese arreglo asociativo no es request. Puede variar, pero en PHP la información siempre viaja a través de request. ¿Qué podemos utilizar como nombres de índices? Prácticamente los nombres que uno quiera, siguiendo siempre pues las reglas de la generación de variables. Entonces, gracias a ese envío de información podemos hacer un poco de scripts un poquito más complejos. También es importante el uso de iset para evitar que se muestren algunos errores indeseables. Entonces es importante recordar el concepto de lo que es un arreglo asociativo, en el cual un arreglo asociativo es un arreglo en donde sus índices son cadenas de caracteres.
Pueden ser números o pueden ser cadenas, pero por lo general son cadenas de caracteres. A diferencia del concepto tradicional de los arreglos, en donde por lo general sus índices son numéricos. En programación web son muy utilizados este tipo de arreglos asociativos en donde sus índices son cadenas. Es una diferencia importante que hay que establecer claramente, porque a partir de este momento vamos a utilizar constantemente este tipo de arreglos. Muchas gracias, nos vemos la próxima.